Corporación Inmanente. Presencia internacional en medios. Tener un hijo homosexual en una sociedad como la mexicana o cualquier otra sociedad de nuestra comunidad latina puede asumirse como una desgracia, como un error de la naturaleza o como un castigo divino por haber cometido una falla grave en algún momento de la vida. Al padre o a la madre se le viene el mundo encima cuando recibe la noticia, ya que nuestra sociedad machista sigue reprimiendo a cualquier persona que deje entrever algún rasgo que difiera de la heterosexualidad. Vamos a empezar a desmenuzar este párrafo que incluso nos envían nuestros amigos de Farmacia Huesca, Filo Huesca, que tiene su farmacia en la 2 Oriente y la 14, 2 Norte y 14 Poniente, casi en la esquina, 2 Norte y 14 Poniente. Ahí díganle ustedes que escucharon Inteligencia Sexual o que escucharon el programa de él mismo, Desnúdate con Filo Huesca. Es que es con Filo Huesca. Desnúdate conmigo, con nuestro amigo Filo Huesca, y bueno, pues vas a recibir una atención de calidad y de calidez. Tener un hijo homosexual en una sociedad como la nuestra se asume como una desgracia, como un error de la naturaleza o como un castigo divino. Eso es lo que en primera instancia dice la gente. Algo hiciste, algo estás pagando, seguramente porque te divorciaste, seguramente porque eres madre soltera, seguramente porque el papá estaba todo el tiempo en el trabajo, y entonces empezamos a poner todas las excusas del mundo y a etiquetar al hijo y a decir el motivo, la causa, razón del por qué su diversidad sexual. ¿Qué pasa cuando sucede esto con Marisela? Llega un día que te dicen vas a ser mamá, y luego ¿qué pasa? Platícanos todo este trayecto. ¿Te diste cuenta antes? ¿Ya lo suponías? ¿Ya lo veías venir? ¿Fue sorpresa para ti? ¿Qué pasa desde que lo concibes, desde que concibes la idea en la mente? Sí, yo ya percibía que mi hijo era diferente desde pequeño. Quizá actitudes o quizá lo cercano que estábamos él y yo, siempre un vínculo muy grande. Entonces quizá un poquito de esto, un poquito de lo otro, el hacer comparaciones con los primitos o con otros niños, pero no hay certeza, ¿no? Siempre va uno diciendo tal vez no, o más bien seguramente no. En tu mente cabe más claro, ojalá se aferra uno a no, es que no, eso no va a pasar. Cuando mi hijo sale del closet, cuando mi hijo me dice que es gay, tenía 15 años, muy jovencito, y pues en ese momento surge primero la idea de yo soy una persona muy abierta, pero a los 5 minutos es, y si le pasa algo, y si esto, y si aquello, y si el SIDA, y si, y entonces empieza ya todo, se desencadena una serie de pensamientos y de situaciones que muchas mamás y muchos papás probablemente hayan vivido. Lo que mencionas, ¿qué hice? ¿En qué fallé? ¿Qué pasó? Y empiezas a pensar, ¿por qué lo hice? ¿Qué hice? ¿Cómo lo eduqué? Tal vez no debía haber hecho esto, tal vez no debía haber hecho aquello. Y así se sigue uno, ¿no? Pero después, al fin y al cabo es un proceso, ¿no? Entonces, si bien es cierto que se pasa por allí y que ahora me apena
haber pasado por eso. Qué bueno que hubiera yo podido dar un salto y estar como estoy ahora, pero no. Por otra parte, qué bueno que recorrí todo ese camino, porque ese camino lo recorrí informándome, leyendo mucho, acercándome ya a la comunidad LGBTI y aprendiendo. Entonces, creo que los pasos que fui dando fueron más firmes que si hubiera dicho todo está bien, o si no hablamos de esto, no existe, y tú haz lo que quieras con tu vida, hijo, y mientras yo no lo sepa, ¿no? Entonces no, fue sí quizá discutir mucho, él y yo, al principio, ¿no? ¿Sobre qué discutían? ¿Sobre qué discute una madre que se acaba de enterar que su hijo es gay? Me avergüenza mucho decirlo, pero también es importante para que otras mamás escuchen y se den cuenta que también podemos salir de eso, ¿no? ¿De qué se discute? Pero hijo, ¿y por qué no, si es tan fácil que lo ocultes, por qué no lo ocultas? ¿Por qué no vives como cualquier otro? Pues total, muchas veces ocultamos cosas que nos gustan y seguimos así por la vida, ¿no? No sé, quizá yo hubiera querido ser artista y pues no. Entonces, ¿por qué no también tú puedes hacerlo? Te vas a evitar muchos problemas, te vas a evitar críticas, ofensas, muchas cosas. ¿Por qué no lo ocultas? ¿Por qué no llevas una vida normal? Sí, es una de las cosas que le llegué a plantear a mi hijo. ¿Esto que tú querías que él ocultara era por bien de él o era por tu miedo? De momento de decir, tienes un hijo que es homosexual. Sí, es un miedo de todo, todo se acumula, todo se echa encima, ¿no? Al fin y al cabo, como te comentaba hace rato, somos entes sociales y siempre buscamos la aprobación de los demás. Entonces, yo estaba bien consciente de que iba a ser sometida a muchas críticas, entre ellas tú tuviste la culpa, ¿no? Sí. Como además si no fuera algo, como si fuera algo malo, ¿verdad? Pero en ese momento, pues, ese miedo y también el miedo a que le pasara algo a mi hijo. Sí, fueron muchas cosas. Sí, porque sí, no voy a negar que yo decía, ¿y ahora cómo? ¿Cómo se lo digo a mi familia? ¿Cómo lo digo en el trabajo? ¿Cómo lo digo a las amigas, a los amigos? Entonces sí es un peso, ¿no? Claro que sí, pero también es, ¿y a mi hijo? ¿Y ahora qué va a pasar? Lo van a molestar en la calle, lo van a molestar en la escuela, lo pueden atacar y se va a exponer, porque pues lo que uno escucha, uno no va más allá de la televisión muchas veces, ¿no? ¿Qué nos informa? Poco, más bien a veces de forma, ¿no? Sí. Entonces, lo que se ve es, bueno, y es que, ¿qué va a pasar con él? O sea, vienen un montón de cosas y de mitos y de estereotipos que uno cree en ese momento, ¿no? Sí, es algo que tiene uno que enfrentar, pero que también tiene uno que continuar. Así es. No dar la espalda, eso sí. Claro, porque de entrada nos creamos toda una expectativa de los hijos, como comentábamos antes de iniciar el programa. Creemos que somos los arquitectos y los constructores de la vida de los hijos, de los sobrinos, de los nietos, y si en algo no concuerdan con nosotros, entonces es la gran decepción. Y la gran decepción para mí, para el primo, para los tíos, para los abuelitos, para los vecinos, para la sociedad, para todo el mundo, ¿no? Menos, lo que menos hacemos es preocuparnos por la persona. Tú en este momento dices, bueno, ¿qué ibas a hacer? ¿Cómo le ibas a decir a la sociedad? ¿Cómo le ibas a decir a la gente en el trabajo, a los amigos, a la familia? Seguramente muchas personas que nos están viendo en este momento tienen familiares que no saben cómo hacerlo. Tal vez la persona que nos está viendo en este momento a través de Saber Sin Fin está viviendo lo que tú ya viviste. ¿Cómo le digo a mi familia? ¿Cómo le digo a mis amistades? ¿Cómo le digo a la sociedad que soy madre diferente porque tengo un hijo diferente, que es igualito que todos?
simple y sencillamente que tiene una orientación sexual diferente. ¿Cómo le hiciste? Pásanos la receta y el consejo. Sí, primero trabajar mucho conmigo misma. Primero entender y aceptar, yo, ante todo. Porque ¿qué hiciste? Sí, sí, sí. O sea, no es nada que impuesto por la gente. Ahora tienes que, como ley, tienes que leer 100 libros y ahora tienes que decir sí a todo. No, es por una convicción. Sí, sí, por convicción, exactamente, sí. Fue primero convencerme a mí, entender, informarme. Entonces sí, a leer mucho. Volver a establecer, entablar esa relación con mi hijo fue muy importante también. ¿Se rompió? Se raspó, no se rompió, pero estaba raspadita, ¿no? Sí, es lo que tú dices, se forma una expectativa. Mi hijo es así y como que ya espera uno el caminito, ¿verdad? Va a tener una novia, 2, 3, quién sabe cuántas, y después se va a casar, va a tener hijitos, ¿no? Y de pronto pues no, tu hijo va a tener novio, o no novia, ¿no? Entonces sí, tiene uno que entender que mi hijo simplemente, en lugar de tener novia, va a tener novio, así de sencillito, pero en ese momento no se ve tan sencillo, ¿no? Entonces por eso sí hubo cierto, no rompimiento, pero sí era necesario como que reubicar todo, reconstruirnos ambos, reconstruir nuestra relación como madre e hijo. Sí, había que hacerlo, era importante hacerlo, y a veces para poder hacerlo hay que romper mucho para poder hacer unos cimientos más sólidos. ¿Sufriste de homofobia por el simple y sencillo hecho de ser la mamá de una persona que era o que es homosexual? Hasta ahorita y de frente, de amistades, de familia, no, de frente. Atrás de mí probablemente sí me estén desmenuzando y diciendo muchas cosas, ¿no? Porque es así, estoy consciente de que pues algunas de mis hermanas quizá no paren de buscar el por qué pasó o qué hice mal, o seguro fue por esto o por aquello, ¿no? De mis amistades también, de frente no, pero quizá es probable que atrás también digan, pues ya lo decía yo, que Marisela no debía de haber sido tan esto o tan aquello, ¿no? Pero de frente no ha habido más que bueno, está bien, bueno, qué bueno que tú lo ves así, qué bueno que lo entiendes, qué bueno que lo aceptas y ya, ¿no? Hasta ahí, no ha habido un enfrentamiento ni nada con nada. La homofobia vista a través de los ojos de una madre. Vamos a un corte comercial y regresamos de inmediato. Esto es Inteligencia Sexual, porque todos somos sexo. Corporación Inmanente. Presencia internacional en medios.